Shri Guru Charana Dandam Bhakta Brinda Samanvitam Sri Chaitanya Prabhu Bande Nityananda Sahoditam Shri Nanananam Bande Radhika Charana Dvayam Gopi Jana Samayuktam Brindavana Manoharam Bhajami Radham Madhavindanatam Smarami Radham Madhurasmitasyam Vadami Radham Kurana Badaram Tato Manoyasti Katina Kavi Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. So first of all, Prema Canada, yo ofrendo mis respetos a la paz de mi maestro espiritual, Vishnupati Dendi Swami Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Después todos los Vaishnavas y Vaishnavis, por favor, acepten mis reverencias. Sí, pero no tengo la aplicación. Okay. Okay. So, we are continuing our classes on Upadeshamrita. Así que vamos a continuar nuestras disertaciones sobre el Sri Upadeshamrita. Okay. So 6 qualities which expand devotion, which are favorable for devotion. Hay 6 cualidades que expanden la devoción, que son favorables para la devoción. Utsahan nischayat darjat tat karma pravatanat sango tyagat sato vritti sadvidi bhakti prasiditi. So utsahan, enthusiasm, patience and determination. Entonces comienza en el tercer verso del Sri Upadeshamrita con entusiasmo, paciencia y determinación. So, patience should be there. Patience is, even there may be some delay in achieving the goal, the devotee remains fixed in their practices. Debe haber siempre paciencia, incluso en cuanto haya demora en obtener los resultados deseados. El devoto, la devota debe tener paciencia. We should not think that Hari Bhakti should come very quickly because it's very rarely attained. No debemos de pensar que el Hari Bhakti va a venir como algo fácil, rápidamente, porque en realidad es algo muy difícil de alcanzar. Especially Bhava Bhakti and Prema Bhakti, that is very rare. Especialmente el Bhava Bhakti y el Prema Bhakti es algo muy, muy especial, muy, muy raro. So, one time, one devotee had some doubt. How is it possible that Dhruva Maharaj achieved perfection after only 6 months of bhajan? Una vez un devoto se preguntó, ¿cómo es posible que Sri Dhruva Maharaj haya alcanzado la perfección en tan solo 6 meses de haber comenzado a practicar bhajan? So he had this doubt in his mind. With this doubt, he was on one boat in Yamuna, and he asked the boatman. So boatman answered as they were going towards Madhuvan, "Oh, you see that white mountain? That is the pile of Dhruva's bones from his previous lives." Entonces este devoto tenía esta duda mientras estaba cruzando el Yamuna en un bote y le hizo esta pregunta a la persona que conduce el bote, al botero. Y entonces él le dijo, tan solo mira al otro lado, ¿ves aquel montículo blanco, aquella montaña? Esos son los huesos de Dhruva de todas sus vidas anteriores. Each time Dhruva took a body, he did bhajan and gave up that body. Those bones went on the ground, and gradually those bones become a mountain. That's how Dhruva achieved Lord Narayan in only 6 months. Cada vez que Dhruva Maharaj tuvo un cuerpo, él utilizó ese cuerpo para hacer bhajan. Y una vez que lo abandonaba, Sorry, Maharaj, I'm plugging something. ¿Puedes hacerlo, mi amor, por favor? Entonces, en ese tiempo, cada una de esas vidas es las vidas que él ejecutó devoción al Señor Narayan, y por eso fue que pudo alcanzar la perfección en tan solo 6 meses. Okay, so how much he was determined to achieve success. Así que podemos ver cuán determinado él fue en encontrar el éxito, en alcanzar el éxito. Okay. Rukmini, of course, is the eternal associate of Bhagavan. Rukmini, por supuesto, es la asociada eterna de Bhagavan.
But she also showed this quality of determination in her pastimes. Pero también en sus pasatiempos, ella nos demuestra esta cualidad de la determinación. Sometimes Narad Muni would visit her father and would describe the name, form, qualities, and pastimes of Sri Krishna. Algunas veces Narad Muni would visit her father. Algunas veces Narad Muni visitaba al padre de Rukmini y narraba sobre las cualidades, la forma, las virtudes y los pasatiempos del Señor. And Rukmini was a small girl and she would hear everything. Therefore, from a young age, she determined, I will have Sri Krishna as my husband. I will not accept the hand of any other man. Y Rukmini, que en ese entonces era aún muy joven, ella escuchaba estas narraciones de Narad Rishi y tuvo la resoluta convicción de que solo se iba a casar con Sri Krishna en esta vida. But unfortunately, her father was under pressure from his oldest son. Therefore, he promised Rukmini in marriage to the demon Shishupal. Pero desgraciadamente, el padre de Rukmini fue influenciado por su hijo mayor, que le sugirió y le dieron en matrimonio al demonio Shishupal. So Rukmini wrote one love letter. She gave in the hand of one Brahmin who delivered that message to Dwarka. Y así, Rukmini escribió una carta que le fue entregada a un brahmana que la llevó hasta Dwarka. She wrote, O most attractive person in the universe, O Bhuvan Sundar Sri Krishna. Ella escribió, oh Bhuvana Sundar, oh la persona más bella del universo, Sri Krishna. Having heard of your qualities through the pathway of my ears, my shameless mind has become attached to you. Habiendo escuchado de tus cualidades por el camino de mis oídos, mi mente se ha vuelto totalmente apegada a vos. Who is that woman who would accept a bag of stool as her husband? ¿Quién sería aquella mujer que acepte a un saco de excremento como su esposo? Saco de excremento. Beautiful. Spanish is sweet language, no? Right? What is a husband? If you take a saco and you fill it full of stool, saliva, urine, blood, that is the husband, no? ¿Qué es un esposo? Si vos agarrás un saco y lo llenas de excremento, orina, pus, sangre, eso es el resumen, ese es el esposo. Right? You put some eyebrows on, you put a mustache, you put it in the microwave, 38.6 degrees, that's called esposo, that's called a husband. Le pone unas cejas, un bigote, lo mete en el horno a 36.8 grados y voilà, sale el esposo. And that sack of excrement does like this and thinks, I'm Kanaya, I'm very handsome. No. Ese saco de excremento se peina los bigotes pensando, soy el guapo Kanaya. Kanaya el guapo. From each of the 9 gates, horrible things come, from the eyes, from the nose, the mouth, the ears, the genital, the anus. Horrible things come from, and we think, oh, this is the object of my affection. Por cada uno de los hoyos del cuerpo, cada uno de los 9 hoyos del cuerpo, la nariz, los ojos, las oídas, los oídos, los genitales o el ano, por cada uno de ellos salen cosas asquerosas y abominables. Who is that woman who would fall in love with such a saco de excremento? Only that woman who never smelled the fragrance of your lotus feet. ¿Quién sería aquella mujer que se enamoraría de un saco de excremento? Únicamente aquella que nunca haya olido el aroma de tus pies de loto. So, Rukmini then prayed. No, she wants to get Krishna as a husband, but Krishna was not answering directly. So she had some fear. Maybe Krishna has seen some fault in me, therefore I'm not proper. So she vowed, I will do, if you Krishna not accept me, I will do austerities and give up this body. And I'm prepared to take thousands and thousands of births. And in each birth, I will do austerities until I become qualified to become the wife of Krishna.
Entonces, de alguna forma, Krishna no respondió directamente de inmediato. Entonces, ella tenía la angustia, estaba acongojada pensando que tal vez había algún defecto o alguna falta en ella, que Krishna no la aceptara. Entonces, ahí mismo ella hizo el solemne voto de que aunque tuviera que nacer millones de vidas, en cada una de esas vidas ella iba a ejecutar cualquiera y todas las austeridades necesarias para obtener a Krishna como su esposo. So even if there is some delay in attaining the goal, the devotee remains patient. Can you repeat, Maharaj? There was a little cut. Okay, even if there is some delay in attaining the goal, the devotee always maintains their patience. They do not give up their practices. Incluso si hay cualquier demora, algún tipo de demora, el devoto nunca abandona sus prácticas. No? Chaitanya Mahaprabhu, the first 24 years of his pastimes, he remained hidden. Nobody could understand who he was. Sri Chaitanya Mahaprabhu se mantuvo encubierto durante los primeros 24 años de sus pasatiempos. Nadie de los que lo conocían o lo veían podían imaginarse quién era. Only he enjoyed pastimes of learning as Nimai Pandit. Él tan solo se dedicaba a degustar los pasatiempos del aprendizaje, del estudio, como Nimai Pandit. So, when Chaitanya, to show us the glories of Vaishnava Sangha, when Chaitanya Mahaprabhu went to Gaya and took initiation from Ishwarpuri, when he came back, he was completely transformed into Bhavuk Nimai, devotee Nimai. Entonces, con el propósito de demostrar las glorias de la asociación con los Vaishnavas, sí, Nimai fue a Gaya y tomó iniciación de su guru, Sri Ishwarapuri, y cuando regresó como Bhavuk Nimai. No? So he manifested himself in the house of Srivas Thakur, that is called Srivas Angan. Y él se manifestó en la casa de Srivas Thakur, que conocemos como Srivas Angan. Srivas Thakur was afraid because on one side the Muslims were threatening him to stop the Sankirtan movement, and on the other side the Smarta Brahmanas were putting pressure on him to stop chanting the holy names. So he was in a very difficult situation. Srivas Thakur estaba muy angustiado porque por un lado los musulmanes lo habían amenazado de que, sorry, Maharaj, the Muslim would harass him for chanting the holy name. And the Smarta Brahmanas also harassing him. Okay, los musulmanes lo molestaban o lo amenazaban por cantar el santo nombre, pero igualmente los Smarta Brahmanas también lo asediaban por cantar el santo nombre en voz alta. So he began kicking on the door of Srivas Thakur. Then he came in and he went onto the throne of Vishnu and put all the shalagrams on his lap and said, "Worship me, offer me prayers." Entonces él vino y se sentó en el altar de Srivas Thakur y le dijo, tomó todas las shalagrams y las puso en sus piernas y le dijo, tan solo adórame a mí, sírveme a mí. So that time, for a period of Astapara, like 20 hours, he manifested himself in the mood of being Lord Vishnu. Y ahí, por un periodo de aproximadamente 20 horas, el señor Chaitanya manifestó toda la opulencia y del señor Vishnu. He said, "I am Manifestó su hungry. pasatiempo de ser el señor Vishnu. Sorry. I am hungry. Bring me something to eat." So he ate thousands of bananas, hundreds of kilos of flat rice, tons of yogurt, hundreds of pots of Ganga water, unlimited foodstuffs he ate. Entonces él les decía, tengo hambre, tráiganme de comer. Y entonces de esa forma comió millones de manos de bananos, millones y millones de bananos, litros y litros de yogurt, toneladas de arroz plano y Agua de Ganga. miles de jarras del agua del Ganges también, ilimitado. Then he was giving benedictions. Y entonces empezó a otorgar bendiciones.
So everyone asks benediction according to their own situation, their own personal taste. Y así cada persona pide una bendición de acuerdo a su situación particular y a su gusto personal. Some prayed, oh, my father is an atheist, please change him into a devotee of Lord Vishnu. My father is an atheist, you said? Yeah. Entonces algunos decían, mi papá es un ateo, por favor conviértelo en un devoto del Señor Vishnu. That was Roho's children. No? Then some prayed, please give me faith in Gurudev Seva. Some prayed, give me taste in Harinam. Everyone was asking different benedictions. Y entonces otros decían, por favor, dame entusiasmo para servir a mi Gurudev. Otros venían y decían, por favor, dame el poder de degustar el santo nombre. Y así cada uno venía y pedía bendiciones de acuerdo a su conciencia y elegibilidad. Then someone said, oh, Prabhu, you are not giving any blessing to Mukunda. Y entonces alguien se acercó y le dijo, oh, Prabhu, no le estás dando ninguna bendición a Mukunda. Then Chaitanya Mahaprabhu became very angry. Y entonces Chaitanya Mahaprabhu se enojó. No, Mukunda is a rascal. Y dijo, no, Mukunda es un sinvergüenza. No? When he goes to the Gyanis, he glorifies Gyan and criticizes Bhakti. Cuando él va donde los Gyanis, él glorifica el Gyan y critica el Bhakti. When he goes to the yogis, he glorifies yoga and criticizes Bhakti. Cuando va donde los yogis, glorifica el yoga y así critica el Bhakti. When he comes to the devotees, he puts on tilak, Haribol, and makes a show of devotion. Y cuando viene con los devotos, se pone el tilak y se pone a decir Haribol, Haribol, y hace un fantoche de devoción. I don't want to see his face. I reject him. Ni siquiera quiero ver su cara, lo rechazo. So when news came to Mukunda, he was very sad, no? Imagine. So he sent a question back to Lord Chaitanya. If I cannot be accepted by you this life, can I be accepted in a future life? Then Lord Chaitanya said, I will see him only after 1 million births. Entonces, cuando llegaron las noticias a oídos de Mukunda, él se sintió sumamente deprimido y entonces mandó a preguntar y que le preguntaran al señor Chaitanya si al menos en la siguiente vida él podría aceptarlo. Y Mahaprabhu dijo, yo voy a ver a Mukunda en 1 millón de vidas. So when Mukunda heard this, he began dancing. He became so ecstatic because the Lord, I have not been fully rejected. The Lord says I only have to wait 1 million births and I again can become his. So Mukunda began dancing in ecstasy. Y entonces cuando le replicaron esa respuesta de Mukunda, fueron y le dijeron, el Señor dice que solo te va a ver después de 1 millón de vidas. Mukunda saltó y empezó a bailar en éxtasis y dijo, bien, el Señor no me ha rechazado por completo, sino que nada más tengo que esperar 1 millón de vidas y Él me aceptará. And the Lord's words are always true. So definitely again, I will come to him. He has not Las fully palabras del Señor siempre son veraces, por ende es seguro que voy a alcanzar su darshan. Okay, so this is called patience. Así, esto se llama paciencia. So enthusiasm, patience, and determination. These are very wonderful qualities, helpful qualities for devotion. Así está el entusiasmo, la determinación y la paciencia. Estas tres son cualidades maravillosas para la vida del devoto. Okay. Amal Krishna, ¿dónde es tu hermano? Amal, Sí, ¿dónde está Gurudev. tu hermano? Here with me, Gurudev. Haribol. Oh, okay, good. So, anyway, sometimes our determination, our enthusiasm, and our enthusiasm becomes destroyed. That must mean we have done some aparat. Algunas veces podemos ver que podría ser que nuestro entusiasmo o nuestra determinación se vean afectados o destruidos. Esto es lo más probable a causa de alguna ofensa aparata. Okay. So Sangha Tyagat, one should give up bad association. Sangha Tyagat quiere decir que debemos abandonar la asociación perniciosa.
Sangha also means like material enjoyment. For Krishna's happiness, we should give up our own enjoyment. Sangha tyaga. Sangha también se refiere al disfrute sensual. Entonces, por el placer de Krishna, nosotros también debemos restringir y renunciar el disfrute de los sentidos. Tat tat karma pravartana means our karma should also be performed for Krishna's pleasure. Tatat karma pravartanat quiere decir que nuestro karma también debe ser llevado a cabo para el placer de Krishna. Some say also we should maintain the tat tat karma pravartana means we should maintain our life in a proper manner. Also, some have said like that. Algunos explican también que Tatat karma pravartanat quiere decir que debemos conducir nuestra vida de una forma apropiada. Means should maintain oneself by proper means. Tat tat karma Quiere, pravartana. quiere decir que debemos mantenernos a través de medios apropiados. For example, if I'm sannyasi, I should not be doing stock exchange, I should not be doing business. Por ejemplo, en el caso de Maharaj dice, como yo soy sannyasi, no debería estar haciendo tal vez movimientos en la bolsa, compras especulativas, negocios de ningún tipo. One time, one devotee said to Param Gurudev, Bhakti Pragyan Kesa Maharaj, if all brahmacharis can make soap, then we can sell that to maintain the temple. But Param Gurudev said, no. Brahmachari and sannyasis should maintain themselves by begging, by madhukari. Entonces, una vez vino un devoto con una propuesta a Param Gurudev y le dijo a nuestro Param Gurudev Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, le dijo, Gurudev, si tan solo pusiéramos aquí una pequeña industria y todos los devotos hicieran jabón, entonces de esa forma con los dividendos se podría mantener el templo sin ningún problema. Y Param Gurudev dijo, no, tajantemente. Le dijo, los brahmacharis y los sannyasis deben sostener su vida a través de mendigar. Yes. So, also, if I'm grihasta, I should maintain myself in proper means, proper manner. Igualmente, aquel devoto que es grihasta debe mantenerse, si soy grihasta, debo mantenerme a través de medios apropiados y justos. No? Now many devotees want to make money by selling medical marijuana, all these things, but we should not live like that. Hoy día muchos devotos quieren ganarse la vida o ganar dinero vendiendo marihuana medicinal, pero esto no lo debemos hacer ya que es desfavorable. In India, Prabhupada said it, Bhaktivedanta Swami Maharaj said, in India there's some grihastas, they put on red cloth and go begging so many donations, and then they come back to their wife and children. This is not proper also. Srila Swami Prabhupada alguna vez mencionó que algunos grihastas van y se ponen la ropa de un mendicante, van, consiguen donativos y luego regresan a su casa y se ponen la ropa para estar con su esposa y sus hijos. Él nos advirtió que esto es sumamente inapropiado también. Like Bhaktivinoda Thakur gave such a wonderful example for all grihasta devotees, how to maintain themselves by proper means, by a proper manner. Como Srila Bhaktivinoda Thakur erigió el precepto ideal para los devotos grihastas de cómo debe mantenerse una familia. Okay. Sangha tyagat, one should give up bad association. Así que Sangha Tyagat quiere decir el abandono a la mala asociación. Especially improper contact, improper relationship with the opposite sex. Especialmente se refiere al contacto inapropiado con el sexo opuesto. Vedas say all women should be seen as mother. Of course, mother or sister. Of course, one's own wife cannot be seen like that, but all other women should be seen as mother and sister. Los Vedas nos prescriben que debemos los hombres ver a todas las madres, a todas las mujeres como madres o hermanas. Por supuesto que a la esposa propia no se le debe ver como tal, pero en general a todas las mujeres las debemos respetar como madres o como hermanas. See Ekanath. And all women should see men as brothers or fathers. Igualmente, las mujeres deben ver a los hombres como hermanos o padres. So any other relationship, that is very bad. No?
cualquier otra relación es muy mal. How can one have sexual relationships with your sister or mother? That is, sex outside marriage is that much sinful. Así que el sexo fuera del matrimonio es tal como tener sexo con su hermana o su madre. So, Niskinchanasya Bhagavad Bhajanmukhasya Param Param Jigamiso Bhavasagasya. Chaitanya Mahaprabhu said, better to drink poison or enter fire than to see the face of those who are illicitly connected with the opposite sex. Si Chaitanya Mahaprabhu dice, es preferible beber veneno o entrar caminando de cuerpo entero en el fuego que tan solo observar el rostro de aquellos que se ocupan en la actividad sexual licenciosa, ilícita. Okay. So homosexuality, that is also included within illicit sex. No? Igualmente se incluye la homosexualidad dentro de el sexo ilícito. Okay. So one should stay very far away from that such association. Así debemos mantenerlos alejados de tal asociación. By drinking fire or drinking poison or entering fire, you only lose one body, but you don't lose your samskar, your position. Así, bebiendo veneno o entrando en el fuego, uno tan solo pierde un cuerpo, mas no el samskar, la posición en la que estemos. You get another body easily next life, no loss. But if you associate with materialists, you will lose your bhakti. No? Así que si uno pierde el cuerpo, fácilmente obtiene otro en una siguiente vida. Pero si nos asociamos con personas materialistas, podríamos perder nuestro bhakti. Anyway, so also bad association means those who are attached to the pseudo philosophy, the false philosophies of Mayavad, or Sunyavad, Anatmavad, all these atheistic philosophies. One who is attached to those philosophies, we should not associate with them also. Igualmente, la mala asociación, la asociación perniciosa se refiere a aquellos que sostienen diversas filosofías como el Sunyavad, el Mayavad, el Anatmavad, dice Anatmavad. Anatmavad means people who do not believe in the soul. They think, oh, everything comes as a combination of matter. Anatmavad se refiere a aquellas personas que no creen en el alma y siendo ateos consideran también que todo es un producto de la combinación de la materia. Okay. This is also favorable for devotion. Renunciar a esta asociación es favorable a la devoción. And Satovrati. Satovrati means following the behavior of the sadhus. Y Satovrite. Satovrite quiere decir emular o seguir la conducta virtuosa de los sadhus. How the sadhu sits, how they talk, how they behave. Just following that is good for devotion. Cómo se sienta el sadhu, cómo habla, cómo se comporta, cómo conduce su vida en general. Todo esto es favorable para la devoción. You see in public when Didi walks, she never talks to anyone. She don't look here and there. It's also just watching that you can learn what is devotion. Como hemos visto a Didi, que cuando camina en público, ella no habla con nadie, cómo ella voltea su mirada y se relaciona con el entorno. Todo esto, emular esto es favorable para la devoción. Okay, so these these six qualities increase devotion. Así que estas 6 cualidades incrementan la devoción. And all these qualities come by association. No? Y todas estas cualidades provienen de la asociación. Chaya Vegadomi, Chaya Dosa Sodi, Chaya Guna Dehodasi, Chaya Satsanga Deho He Amar, Bosechi Sangara. Bhaktivinoda Thakur sings, "O Vaishnav, just by sitting near you, just by being near you, I can control the 6 urges, I can attain the 6 qualities, I can remove the 6 faults." Srila Bhaktivinoda Thakur escribe en su poema Oje Vaishnava Thakur, dice: oh Vaishnava Thakur, con tan solo sentarme aquí enfrente tuyo, yo obtengo el poder para controlar los 6 impulsos, para
abandonar las 6 cosas desfavorables al Bhakti y para adoptar las 6 conductas virtuosas que ayudan a incrementar mi devoción. Okay. So, the third verse, Rupa Goswami, wait. Excuse me. What's the fourth verse? Right. Did I miss one? No, the fourth verse talks about, satsanga, how to associate with devotees. Así, el cuarto verso nos indica, nos ilustra cómo es el satsanga, cómo podemos relacionarnos con los devotos. Right, Rupa Goswami in the first verse talks about the 6 urges that should be, how to control the 6 urges. Srila Rupa Goswami en el primer verso nos enumera cómo podemos controlar los 6 ímpetus. Then the 6 faults which destroy bhajan, then the 6 qualities which increase devotion. Luego las 6 cualidades que destruyen el bhajan y luego las 6 cualidades que incrementan la devoción. So we heard all this can be achieved only by association of sadhus. Y así hemos escuchado que todo esto puede ser obtenido exclusivamente por la asociación con los sadhus. So question may come, what is association? How do I associate? Entonces podría surgir la interrogante, ¿qué es asociación? ¿Cómo puedo llevarla a cabo? Right? The word is sadhu sangha, sangha, association with sadhus. But how, what does it mean, sangha? El término es sadhu sangha, pero ¿qué es lo que quiere decir sangha? Sangha cannot mean just physically associating. Sangha no puede significar tan solo el mero contacto, la mera presencia física, el mero estar cerca físicamente. We should also have proper qualities to associate with sadhu. También tenemos que tener cualidades apropiadas de cómo asociarnos con el sadhu. Okay. The mosquito and the leech is also with Gurudev, but we cannot say he is doing sadhu sangha. No? Un mosquito o una sanguijuela también están en proximidad física. También están en proximidad física de Gurudev, pero no podemos decir que están haciendo sadhu sangha. Okay. So that means we should associate with a mood of service. Entonces, esto nos indica que debemos asociarnos con un sentimiento de servicio, con una actitud de servicio. If we associate with a sadhu with a mood of service, this is called sangha. Si nos asociamos con el sadhu, con esa actitud de servicio, entonces eso se llama sangha. In Bhagavad Gita, Krishna also talks about the quality of disciple. En el Bhagavad Gita, Sri Krishna también menciona cuáles son las cualidades del discípulo. One should approach a tattvavid guru, but the disciple should also have proper qualities. Debemos aproximarnos a un tattvavid guru, pero también el discípulo debe tener ciertas cualidades. Krishna says, Tadvidi pratipatena pariprasnana sevya upatikshyanti tega gananas tattvadarshana. Krishna says, Arjuna, you should approach tattvavid guru, a guru who has seen the truth. Krishna le dice, oh Arjuna, debes acudir a un maestro tattvavid, aquel que es el que ve la verdad, que ve la verdad. One should come with a mood of surrender. Debes venir con una actitud de rendición. Rendición. No, a mood of inquiry. Con también una actitud inquisitiva. Inquisitiva. And a mood of service. Y con el sentimiento de servicio. Guru is not a question and answer booth. Guru no es ¿cómo se dice? Un puesto de preguntas y respuestas. Right? You know, you go to a tourist spot and there's like tourist information. Guru is not bhakti information booth. Como cuando vamos a un centro comercial o a un sitio turístico y hay un lugar que dice, ¿cómo se dice? Información. Entonces, Guru no es nada más un counter de información.
Therefore, there must be a mood also of surrender and service there. Por ende, debe haber tanto el humor de servicio como de rendición presentes. So Rupa Goswami discusses here 6 methods of association. Srila Rupa Goswami discute los 6 procesos o 6 métodos a través de los cuales podemos ejecutar la asociación. Dadati, pratigriyati, guyomakati, prichati, bhunkte, bhojete, cheva, sadvidik pratilakshanam. 6 loving exchanges should be done with the sadhu. Esos son 6 intercambios amorosos que deben llevarse a cabo con el sadhu. Dadati, offering something in accordance with the sadhu's need. Dadati quiere decir ofrecer algo en regalo que esté en concordancia con las necesidades o el servicio del sadhu. So we also have to have intelligence to look what the sadhu needs. Así, también requerimos de inteligencia para observar y notar qué es lo que el sadhu necesita. Right? So, for example, I cannot buy Gurudev a fur coat. What? Okay. Como por ejemplo, yo no le puedo llevar a Gurudev un traje de piel de marmota. un abrigo de piel. Right? A cowboy hat or something like that, no? un sombrero de vaquero o algo así. Right. So appropriate, what is appropriate for the sadhu? Así que debemos considerar que es apropiado para el sadhu. No? All sadhus are little different nature, little different position, so according to their nature and position, we will have to do appropriate service. Cada sadhu tiene alguna especialidad en cuanto a su naturaleza o su posición, así que debemos tener estas consideraciones para buscar algo que sea apropiado. For example, if the sadhu is completely niskinchan sadhu, then to serve them will not be so much easy. No? Por ejemplo, existen algunos sadhus que son totalmente niskinchan, entonces en ese caso no sería tan fácil poder ofrecerles servicio. For example, like our Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. Como por ejemplo nuestro Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. Sometimes he lives under an upside down boat, sometimes in a toilet. No? Algunas veces él vivía en un bote que estaba volteado, algunas otras veces en una letrina pública. So, not so easy to, so if you give him a wool chadar, for example, he will not accept. Por ejemplo, si nosotros llegásemos con un chadar de lana, él no lo hubiera aceptado. On the other hand, maybe he's performing pastimes of acharya like Gurudev, he need $1 million. So according to the sadhu's mentality, their service, their position, we have to do appropriate service. Sin embargo, también podíamos ver a Gurudev en su acharya lila, donde estaba en una posición en la que tal vez ocupaba millones y millones de dólares. Y entonces así debemos de ver la mentalidad y la posición del Vaishnava para poder ofrecerle en regalo. Right. Anyway, Dadati Pratikiyate. So, for example, Niskinchan Sadhu, we can give tilak balls, we can give some anyway, something we will have to use our intelligence to do some service. Por ejemplo, a un sadhu niskinchan, tal vez le podemos obsequiar una bola de gopi chandan para que se haga el tilak, o tal vez le podemos dar una asana que sea muy simple para que haga su vayan. Entonces, de esa forma debemos ocupar la inteligencia en encontrar algo que sea apropiado para ofrecerle. So, but Krishna himself gave that intelligence within us, how to do some service. Pero Krishna propiamente nos otorga esa inteligencia desde adentro. ¿Cómo podemos ofrecerle el servicio al sadhu? If sadhu use our things in Bhagavan Seva, then we get benefit. No? Y así, si el sadhu utiliza las ofrendas, las dádivas que le hemos otorgado en el servicio de Krishna, entonces nosotros nos vemos enormemente beneficiados. Right. There was a story Gurudev would tell sometimes. There was one Mendigo, one Vaishnava,
And he would go begging, but there was one old lady who never gave anything. She would just Srila abuse. Gurudev nos contaba una historia en la que había un Vaishnava que era mendicante y él siempre iba en diferentes lugares y en su ruta había una mujer que nunca le daba nada, más bien lo insultaba. Actually, sorry, I'll change stories, no? One Voy a time, cambiar de historia. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur would send the brahmacharis out for collection pretty much every day, no? Voy a cambiar de historia, dice Maharaj. Dice, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur solía enviar a sus brahmacharis diariamente en colecta. So, one brahmachari came back and said to Prabhupada, "Oh, Prabhupada, there's one lady, she never gives anything, she just abuses us." So Prabhupada said, "You just ask her to donate some ashes." Entonces, ellos llegaron en su reporte y le dijeron a Srila Prabhupada, le dijeron, Prabhupada, cada vez que pasamos por la casa de esta señora, ella nunca nos da nada, nada más nos insulta y nos insulta. Y entonces él les dijo, ok, cuando pasen por la casa de ella, pídenle si puede donarles unas cuantas cenizas. So when the brahmachari asked, "Oh, old lady, just donate some ashes," then she became very happy because this is free. So she would donate ashes, but she would think inside. After some time, she began thinking, why they're asking me for ashes? Entonces, la siguiente vez que fueron donde ella, entonces llegaron y le dijeron, no, madre, por favor, señora, nada más, denos un poco de cenizas, un poco de cenizas. La señora dijo, ok, eso es gratis. Y así que les empezó a dar cenizas. Todos los días les daba un poco de cenizas. Y después de un tiempo empezó a preguntarse, ¿qué estarán haciendo con esas cenizas? So Srila Sridhar Maharaj said, at least the hand should give something, no? Entonces, Srila Sridhar Maharaj nos explicaba que al menos la mano debe dar algo, aunque sea en el ademán. So, after some time, that lady began thinking, what they're doing with these ashes? Entonces, así después de un tiempo, la señora estaba preguntándose, ¿qué diantres estarán haciendo con estas cenizas? So she went to the temple to see. Y entonces fue al templo a investigar, a ver qué pasaba. So devotees would use those ashes to clean Thakurji's paraphernalia after the arati. Y así los devotos utilizaban esas cenizas para limpiar la parafernalia de Thakurji después de hacer el arati. So when she saw that, she began to weep. Y así, cuando ella vio eso, empezó a llorar. And her heart fully changed. Y su corazón se transformó. So sadhu seva, that is for our purification, that is for our benefit. Así, el servicio a los Vaishnavas, el sadhu seva, es para nuestra purificación y nuestro beneficio. So when sadhu sees our mood of service, then they also have so much desire to give us something. So they will give us also gifts, but that is, we think, prasad. Y así, cuando los sadhus ven nuestro humor de servicio, entonces ellos también nos otorgan regalos, pero nosotros los aceptamos como prasad, misericordia. See, Brinda, understand? Brinda, ¿entendés? Okay, good. So, if we do this with materialistic persons, we become entangled in Maya. Si nosotros hacemos esto con personas materialistas, entonces nos enredamos en Maya. Now it's Christmas time, everyone exchanging so many gifts. If someone doesn't give us a gift, that means really that person doesn't love us. En esta época de Navidad, la tradición es que la gente se intercambia y da muchísimos regalos. Si alguien no nos diera un regalo, significa prácticamente que no nos ama. Right. So, this is called loving exchange. Y así, esto se llama intercambios amorosos. Intercambios hermosos. Amorosos. Right. Amorosos. Guyo Makiti Princiti. So when sadhu sees our mood of mentality, they will definitely speak some harikatha for us. Así cuando el sadhu ve nuestro espíritu y nuestra mentalidad, entonces él nos va a dar su harikatha.
When cow sees own calf, then milk automatically goes. No? Así como cuando la vaca ve a su propio ternero, su propio becerro, automáticamente la leche fluye de sus ubres. Sometimes Umadidi would complain to Gurudev, why you always speak so much Harikatha to Krishna Priya, but not to us? Algunas veces Srimati Umadidi se quejaba con Gurudev y decía, ¿por qué siempre le estás dando tanto Harikatha a Krishna Priya y a nosotros no? Then Gurudev said, cow always giving milk to own baby, no? Own cow. Y Gurudev decía, la vaca siempre le da leche a su propio becerrito, a su propio bebé. So not just giving gifts, but we should always ask some questions, some Harikatha. Así que no solo son regalos, sino que también debemos ofrecer algunas preguntas para que haya Harikatha. It said one should never remain silent in the presence of Gurudev and Vaishnavas. Means definitely you should ask some question. Como dije, uno nunca debe, como ayer dije, nunca uno debe mantenerse en silencio en la presencia de Gurudev y los Vaishnavas, sino que uno debe ofrecer preguntas. Then you can hear some Harikatha. No? Y entonces así podemos escuchar Harikatha. Like Arjuna asking so many questions, then he can hear Bhagavad Gita. Como Arjuna presentó tantísimas preguntas y así pudo escuchar el Bhagavad Gita. Okay, Milana, understanding anything? No, nothing. Milana, ¿estás entendiendo? Anyway, they're from Ukraine, they don't know any English, but still they're listening to the class. No? Ellos son de Ucrania, no hablan inglés, pero aún así están escuchando la clase con fe. Anyway, so if we, like Parikshit Maharaj, he asked 2 questions to Sukadev Goswami. As a result, he could hear the whole Srimad Bhagavatam. Como Parikshit Maharaj, él hizo 2 preguntas a Sri Sukadev Goswami y como resultado pudo escuchar el Bhagavatam completo. The sages of Namaskar asked 6 questions to Sutta Goswami. They could hear the Bhagavatam by that. Los santos de Naimisharanya le hicieron 6 preguntas a Sukadev Goswami y por eso pudieron escuchar el Bhagavatam. Okay, so we should inquire, then we will also get a chance to hear something. Así debemos inquirir y obtenemos la oportunidad de escuchar algo. Okay, and last, Bhunte Bhojate Cheva, giving of prasad and receiving prasad. Y por último, dice esos 2 intercambios que es dar en regalo Mahaprasad y también recibir Mahaprasad en It's regalo. so much important. Esto es sumamente importante. Right? When the devotees would visit Mahaprabhu in Puri, they would bring so many types of prasad for him. Cuando los devotos visitaban a Sri Chaitanya Mahaprabhu en Puri, traían muchísimo Mahaprasad para él. Chaitanya Mahaprabhu would always be present in 4 places. One was the house of Raghav Pandit. Chaitanya Mahaprabhu estaba siempre presente en 4 lugares. Uno es en la casa de Sri Raghava Pandit. Second was in the courtyard of Mother Sachi. En el segundo es en el jardín de Madre Sachi. The third is where Nityananda dances. El tercero es en el lugar donde fuera que Nityananda baile. And the fourth, whenever kirtan is performed in the house of Srivas Thakur, Lord Chaitanya manifests there. Y el cuarto es en la casa de Srivas Thakur o en cualquier lugar donde se ejecute el Sankirtan. Okay. Where is Gaurangi from? ¿De dónde es Gaurangi? No escucha nada. Quita el micrófono. Oh, she's from Zacatecas. Okay. Oh, this is Jai Nitai's girlfriend, wife, right? Sos la pareja de Jai Nitai, ¿correcto? No. Okay. Sí, disculpa. No, perdón, dice. Discúlpame. Okay. Thank you for joining. Muchísimas Anyway, gracias so por atender. Raghav Pandit had a sister called Damayanti. Raghav Pandit tenía una hermana cuyo nombre era Damayanti. And all year they would cook so many preparations. Y durante todo el año ellos cocinaban
un sinnúmero de preparaciones. right? Preparations that would last a long time. Preparaciones que se conservaban por mucho tiempo, Like chutneys, pickles, sweets, different things, different medicines. como chutneys, achar, pickles, o sea, como conservas en aceites o medicinas. Right. And they would pack in bags and carry to Puri, Jagannath Puri every year. Y entonces las iban empacando y acumulando durante todo el año y luego se los llevaban a Jagannath Puri. Because they were so much intimate with the Lord, they not have so much awareness, he is Bhagavan. So Damayanti would cook different preparations that would destroy mucus in the body of Lord Chaitanya. Debido a que tenían una intimidad muy profusa con el Señor, ellos no lo consideraban como el Señor Supremo. Entonces ella preparaba diferentes remedios para destruir las This means so much affection. No? Esto nos indica cuánto amor y afecto había en esa relación. So Krishna gives his mercy, also his affection to us, he also gives it in the form of Mahaprasad. Sí, Krishna también nos da su misericordia y su amor a nosotros, su afecto a través de la forma del Mahaprasad. Good sleeping, Brajesh. Good sleeping. So something to Vaishnavas, this is loving exchange. This means we are thinking of También we want to do some seva, no? También cuando nosotros le damos algo a los Vaishnavas, esto también son intercambios amorosos. Quiere decir que estamos pensando en ellos y estamos queriendo darles algo. Oh, Pramila came. Muchas gracias. Oh, Haribol Maharaj. So, this is love, giving something Muchas and gracias. also receiving something. Dándoles Mahaprasad. Even we are very poor, still we can give glass of water, some sweet words. Incluso si fuésemos muy pobres, podemos ofrecer un vaso de agua o palabras dulces. Okay, like we went to Costa Rica, Pramila not gave anything. That means affection is now disappearing. Como cuando yo fui a Costa Rica, Pramila no me regaló nada. Eso me deja claro que el afecto está extinguiéndose. But Manimati cooked nice lunch. I remember that. En cambio, Manimati cocinó un banquete delicioso. Eso lo recuerdo muy bien. Okay, right. Like Didi, how much always giving prasad to the devotees, always giving, always giving. Como Didi siempre está dándole Mahaprasad a los devotos. Siempre les da y les da Mahaprasad. Okay, by this we become attached to the sadhu, we become bound to the sadhu. Así nosotros nos apegamos a los Vaishnavas. Así nos apegamos al sadhu. How Radharani also by giving prasad to Krishna, she also binds him by her affection. Madhya Soda also, everyone. Tal como Radharani, ella siempre incrementa su afecto por Krishna al darle Mahaprasad, al igual que Yasoda Maya. Todo el mundo puede incrementar su amor a través de esta dádiva. So Devi is cooking and offering to Thakurji every day. Sudevi, ¿estás cocinando a Thakurji una ofrenda diaria? Sí, okay. Todos los Remember, días. Krishna doesn't eat frijoles and tacos. Krishna eats affection. Recuerden, Krishna no come tacos y frijoles o gallo pinto, sino que lo que toma es el afecto. Okay, this is so much important. No? Es algo muy importante. So these 6 things, this is called sadhu sangha. Así, estas 6 cosas se denominan sadhu sangha. No? Also, that's why we should, on occasion, especially if we are grihastas, on occasion we should invite all the Vaishnavas to our house. Then we can get a chance to serve them. También esto es un motivo por el cual los grijastas debemos, aunque sea de vez en cuando, invitar a todos los Vaishnavas a la casa y servirlos. Ever doing Pramila? No. Pramila, ¿has estado haciendo esto? No lo Never. creo. But feeding own child every day, but Vaishnavas, no. Nunca. A su propio hijo todos los días, pero los Vaishnavas, no.
Actually, Bhaktivinoda Thakur says before eating, the grihastas should go outside and look. Are there any guests, any Vaishnavas that I can serve? And he should call before eating. Anyone who wants prasad, please come. And after De hecho, serving it, then should take. De hecho, Srila Bhaktivinoda Thakur nos aconseja que el grihasta debe, antes de siquiera tomar un bocado, debe salir de su casa y observar si hay algunos invitados, alguna persona la cual tenga hambre o pueda servir, antes de servirse a sí mismo su plato. Of course, sannyasi cannot do because sannyasi should not touch fire. Por supuesto, el sannyasi no debe hacerlo porque él no debe tocar el fuego. So griha has to have more chance for service. Y así el grihasta tiene muchas más oportunidades de servir. Hey, Rahul, speak into the microphone. Okay. Okay. ¿Me escuchan? As a child, Nimai Pandit would invite every day 15, 20, 25 sannyasis, brahmacharis, sadhus. He would invite them to his house for lunch. En su juventud, Nimai Pandit invitaba todos los días 1, 2 docenas, 50 sannyasis, todo el mundo los invitaba todos los días a comer, a almorzar. Every day he would do like that. Y así lo hacía todos los días. So he's teaching us by his own example. Nos está demostrando a través de su propio ejemplo. Otherwise, the grihasta think this is my house, my wife, my foodstuffs, this all for my enjoyment. Then he become destroyed. De otra forma, el grihasta piensa, esta es mi comida para mi familia, para mi esposa, para mi propio beneficio. Y de esa forma destruye su vida. Like Bhakti Pramod Puri Maharaj said, anyone who comes to my guest house, we should never charge them. Oh, you stay one night, it's 200 rupees. Never like this. Everything is for service of the Vaishnavas. Como Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj decía, cualquiera que venga a mi guest house, a mi casa de huéspedes, jamás debemos cobrarle. No es como que, bueno, te quedaste una noche, son 200 rupees. No, esto es una oportunidad para servir a todos los Vaishnavas. You see, Didi, no? Even I think our temple is the only temple in the whole world which does not have a donation box. Vos ves, incluso Didi, creo que es el único templo en el mundo entero que no tiene una caja de donaciones. No? That temple is there for service. No? Porque ese templo está ahí para servir. So anyway, whether grihasta or sannyasi, whatever you are, we should have a mood of service. No? Y así, como sea, cualquiera que sea tu posición, ya seas un grihasta o un sannyasi, debemos tener la actitud y el sentimiento de servicio. So Mother Sachi was quite poor, so she was in anxiety. Every day Nimai is inviting so many people for prasadam. How will I feed them? So y sí, Madre Sachi era muy pobre y entonces se angustiaba pensando, uy, Nimai todos los días trae un montón de sannyasis para invitarlos a comer. ¿Y cómo lo voy a hacer? Y entonces de esa forma se ponía ansiosa. So sometimes Nimai would go and give her 20 grams of gold in her hand. Like that. Y así, de vez en cuando, Nimai venía y le daba 20 gramos de oro directamente en su mano. Then Mother Saji would be afraid to ask her son, where did you get this from? She would be afraid to ask. Y de Madre Sachi le daba miedo preguntarle, hijo, ¿de dónde conseguiste esto? Y así no le preguntaba. So, and with how much affection Mother Sachi would serve, that is also notable. No? Con cuánto cariño es con el que Madre Sachi servía. Eso es algo muy notable. Lord Chaitanya went to Navadvip. El señor Chaitanya se fue a Navadvip. Okay. Oh, sorry. Lord Chaitanya came to Mathura. Perdón, cuando el señor Chaitanya vino a Mathura. Then Lord Chaitanya saw ecstasy, devotional ecstasy in one Brahman. El señor Chaitanya pudo notar éxtasis devocional en un brahmana. So Lord Chaitanya went to his place for Madhukari, for prasad. Y entonces el señor Chaitanya fue al lugar de él por Madhukari para pedir Mahaprasad. That Brahman said, oh,
I am a devotee of Madhavendra Puri, disciple of Madhavendra Puri. Then Mahaprabhu knew, I knew that there must be some connection with Madhavendra Puri, because without Madhavendra Puri's mercy, no one can have devotion. Entonces el brahmana le dijo, yo soy devoto, soy discípulo de Madhavendra Puri. Y Chaitanya Mahaprabhu dijo, lo sabía, porque sin la misericordia de Madhavendra Puri, nadie puede obtener la devoción. So they began talking. Empezaron a platicar, a dialogar. Then that Brahmin said, oh, one time I went with Madhavendra Puri, we went to Navadvip, we went to Mayapur, and I remember there was one Brahmin, Jagannath Mishra, we went to his house for prasad. I remember one Brahmin lady, Sachi was her name, and she served us with affection of thousands of mothers. And still today I can remember the taste of the sak. Entonces le dijo, sí, yo recuerdo que con Madhavendra Puri fui a muchos lugares de peregrinaje, estuve por todo el distrito de Mathura, también fui a Navadvip y estuve con él ahí, y una vez fuimos a la casa de un brahmana que se llamaba Jagannath Mishra, y recuerdo que su esposa, Madre Sachi, nos cocinó y nos atendió con el amor de millones de madres, y todavía no puedo olvidar el sabor de ese sak, de esas espinacas. Then Lord Chaitanya said, actually, that was my mother from my previous ashram. Entonces el señor Chaitanya le dijo, de hecho, ella es mi madre en mi ashram previo. Means you understand from that how much affection Mother Sachi is serving the sannyasis, the Vaishnavas. You can understand by that. Y entonces con ese relato podemos nosotros entender cuánto afecto era con el que Madre Sachi servía a todos los Vaishnavas y todos los santos. This is called Vaishnava Seva, no? Esto se llama Vaishnava Seva. So every now and then all devotees should invite the Vaishnavas to their home. Come. And we should, Sí. in this way we make very friendly relations, very affectionate relationships with all Vaishnavas. Y así, de vez en cuando, todos los devotos deben sentirse compelidos a invitar a todos los Vaishnavas a sus casas para que podamos servirlos. Right? When was the last time Kanaya invited anyone to his anywhere to his place for prasad? Never. Por ejemplo, ¿cuándo habrá sido la última vez que Kanaya invitó a alguien a su casa para tomar prasad? Sudevi ever doing? Sudevi, ¿lo estás haciendo de vez en cuando o alguna vez? Okay, she's doing, but Kanaya is not. Sometimes. Anyway, this is very important. What can I say? No? Entonces, esto es algo muy importante. ¿Qué puedo decir al respecto? This is called sadhu sangha. This is called association with Vaishnavas. Esto se llama sadhu sangha, se llama asociación con los Vaishnavas. Okay, don't neglect it. Por favor, no lo neglijan. If we do it materialists, then we become bound. But we do it Vaishnavas, this opens the door of liberation. Si lo hacemos con personas materialistas, esta es la causa de nuestra atadura material. Pero si lo hacemos con Vaishnavas, se vuelve en la mismísima causa de nuestra liberación, nuestra redención. Bhagavatam says, everyone knows attachment with the objects of this. But that same attachment given to the sadhus opens the doors of liberation. El Bhagavatam dice, todo el mundo sabe que el apego a las cosas materiales, a las personas materialistas, es la causa de todo atadura en este mundo. Sin embargo, ese mismo apego direccionado hacia los Vaishnavas es la causa de nuestra liberación. Okay, Constantine, you understand English? Okay, tell him, someone in Russian, tell him, Russian class is Tuesday and Thursday. Okay, alguien. Вторник и в четверг, Константин. Okay, take care. Okay, so we'll finish now. But next week is more important. Also, verse 5, this describes who is a sadhu. Entonces, la próxima semana vamos a empezar a describir el quinto verso que nos dice quién es un sadhu. Okay, Rupa Goswami taught us how to associate with a sadhu. But next question comes, who is a sadhu? Entonces, Srila Rupa Goswami nos dice cómo asociarnos con un sadhu. Pero la siguiente pregunta es, ¿quién es un sadhu? Are all sadhus the same?
¿Acaso todos los sadhus son lo mismo, son iguales? All sadhus are not the same, no? No, no todos los sadhus son iguales, ni lo mismo. Even on Tulsi tree, big Tulsi leaf is there, small Tulsi leaf is there. No? Incluso en una planta de tulasi hay hojas grandes y hay hojas pequeñas también. Okay, so all sadhu is not same. No todos los sadhus son iguales. 3 types of sadhus there, Kanishta, Madhyam, and Uttam. Existen 3 tipos de sadhu, Kanishta, Madhyam y Uttam. This is very big topic. Esto es un tema enorme Very important also. y a su vez sumamente importante, de suma importancia. We'll discuss this next week. Y lo discutiremos a partir de la próxima semana. Okay, does anyone have any questions? ¿Alguien podría presentar una pregunta? I have a question, Gurudev. Okay, Lolita. Habla español. Hágala en los dos si quiere. No, ¿Quién I es? don't. Ok, entonces, Who is this? It's Anupama from California. Hare Okay. Krishna. I'm doing on my phone, so when someone speaks, I cannot see. Okay, what's the question? Okay. Dandavat Pranam, Gurudev. So when you were speaking about leaving the body, it's not a problem. You're gonna get another one, but you have to better to maintain your bhakti. I was thinking about suicide from the perspective of Christianity and from the perspective of from Vaishnava philosophy. So Christianity, they deny, suiciding. This is a great sin, and Yes. no one can do this. But Vaishnavas, there are lots of examples in the Vedic scriptures when someone burns his body in the fire, or I don't know. So, for example, if there is a situation when, for example, a woman can lost her chastity or drink a poison. So what would be the better option? Rahul, translator, por favor. Yes. Entonces, Didi pregunta. Hace un rato nos habló de que es preferible eliminar un cuerpo tomando veneno o entrando en el fuego a asociarse con personas materialistas que pueden destruir nuestro bhakti. Entonces, la pregunta es, hemos visto cómo en la tradición judeo-cristiana el suicidio es considerado algo sumamente malo y pecaminoso. Entonces, pero vemos que en la tradición Vaishnava muchas veces se da el ejemplo de que alguien al perder su castidad o al perder sus principios toma veneno o entra en el fuego. ¿Alguien puede decir si es correcto? Sí lo dice bien, ¿verdad? Ok, Sí. esa es la pregunta. In Vaishnavism, it's also forbidden suicide. En la cultura Vaishnava, en el Vaishnavismo, también prohíbe el suicidio. Right? Gurudev said, who commits suicide, that person is not devotee. They have not understood even the slightest one drop of this philosophy. Srila Gurudev alguna vez nos dijo que aquella persona que comete suicidio no es devoto ni entendió la mínima parte de esta filosofía. One cannot become free from sinful reactions by suicide. In fact, one just makes more sin by doing so. De hecho, uno no puede liberarse de las reacciones pecaminosas por cometer suicidio. Por el contrario, se ve envuelto en una actividad aún más pecaminosa. No? Like there was one devotee called Subudhi Roy. Como está el caso de un devoto llamado Subudhi Roy. So, anyway, it's a long story, but he had one Muslim servant which he whipped. Es una historia muy larga,
pero en resumen, él tenía un sirviente musulmán al cual él le dio latigazos. Él, ¿cómo se dice? Azotaba, él azotó. Maybe he stole something. Tal vez él se había robado algo, But Subhuti Roy beat him. pero Subhuti Roy lo golpeó, lo azotó. So afterwards, that Muslim became king of Bengal, actually. Después de un tiempo, ese sirviente musulmán se convirtió en el rey de Bengala. So his wife could see some whip marks. So the wife was asking, how did you get that mark? What happened? So finally he told, that was given by Subhuti Roy. Entonces, su esposa una vez vio que él tenía unas marcas, unas cicatrices, y le preguntó, ¿cómo te pasó eso? Y él le dijo, estas marcas me las dio Subhuti Roy. So wife said, you should kill him. But Subhuti Roy said, but the Muslim said, no, are you crazy? Subhuti Roy is like my father. Y entonces la esposa le dijo, deberías de matarlo. Y entonces le dijo, no, estás loca. Subhuti Roy es como mi padre. But the wife kept putting pressure on him. Pero la esposa siguió presionándolo. Right, Pramila? Keeping pressure on the husband until he agrees to what you want. Insiste al esposo hasta que él accede a sus demandas. Then husband says, no más, okay, what do you want? Yo quiero, I'm ready. Y entonces el esposo dice, no, por favor, no más, lo que sea que quieras, te lo doy. So finally, the wife kept putting pressure. So finally, she said, at least make him a Muslim. Entonces la esposa siguió presionándolo, y dijo, bueno, por lo menos deberías de convertirlo al Islam, deberías de convertirlo en un musulmán. So the king made him a Muslim by throwing some water on him. Y así el rey lo convirtió en musulmán, rociándolo con agua musulmana. So Subhuti Roy was rejected from his family. Y así Subhuti Roy fue rechazado de su familia. And society. Y de la sociedad. So he went to Varanasi. Y entonces se dirigió a Varanasi. Because in some places, some scriptures prescribe suicide. Porque en algunas partes vemos que las escrituras prescriben el suicidio. For example, a sannyasi who falls down should commit suicide. Por ejemplo, un sannyasi que se cae debe cometer suicidio. Why Prem is still alive? That is illegal. ¿Por qué Prem sigue vivo? Eso es ilegal. Yes, he should kill himself and rectify the situation. Debería de matarse y rectificar esa situación. Some circumstance, some scripture give permission, no? Algunas circunstancias, algunas escrituras lo sancionan así o dan permiso. For example, if you have to hear blasphemy of Bhagawan or something like that, you can commit suicide to avoid the fault of hearing that. Por ejemplo, si uno escucha la blasfemia de Bhagavan o los Vaishnavas, uno puede cometer suicidio para evitar la falta obtenida de eso. No? Sometimes even kshatriyas commit suicide. Algunas veces incluso los kshatriyas practican el suicidio. Subhuti Roy went to Varanasi because there were people who were expert in karma kanda there. Entonces, la razón por la que Subhuti Roy fue a Varanasi es porque ahí estaban los mayores expertos del karma kanda. Subhuti Roy was a Brahmin. Y Subhuti Roy era un brahmana. So he asked the Pandits, what is the prayaschitta, or how does a Brahmin become purified if he's lost his caste? So one Pandit told him, you have to commit suicide by drinking 5 liters of boiling hot ghee. Entonces él le preguntó a estos eruditos, le dijo, ¿cuál es el prayaschitta o la penitencia que una persona debe someterse después de hacerse musulmana? Y él le dijo, la única penitencia válida es tomarse 5 litros de ghee hirviendo. Then he asked another Pandit, and the Pandit said, because it was an accident, you should not take it so seriously. So he was confused. Y otro le dijo,
otro de los brahmanas le dijo, debido a que fue accidentalmente, no fue a propósito, entonces no es tan serio. Entonces de esa manera él se confundió, no sabía qué hacer. So by good fortune, Lord Chaitanya had also come to Varanasi at that time. Y por buena fortuna, el señor Chaitanya también tenía que venir a visitar Varanasi en ese entonces, en ese mismo tiempo. So he presented his doubt to Lord Chaitanya. Y así él también ofreció su duda al señor Chaitanya. So Lord Chaitanya told him, no need to commit suicide because all sin is destroyed by Harinam. Y entonces el señor Chaitanya le dijo, no. El señor Chaitanya le dijo, no tienes que cometer suicidio, porque todos los pecados son erradicados por el canto del santo nombre. Ek namabas sabapapakshay. By one namabas, all sinful reaction is destroyed to ashes. Por tan solo un namabhas, todas las reacciones pecaminosas son disminuidas a cenizas. Or Shuddhanam Koro Prema Bhakti Hai. And by chanting the pure name, you can get Prema Bhakti. Y por el canto del santo nombre puro, obtendrás prema bhakti. So by this, Lord Chaitanya established, no need for a devotee of Vaishnava who has faith in the names of Krishna, no need to perform any other purificatory processes for purification. One should just chant Harinam. Así el señor Chaitanya nos establece que para un devoto que tiene fe en el canto del santo nombre, no debe someterse a ningún otro proceso purificatorio o penitencia, aparte del canto del santo nombre. Okay. Understand, Anupama? Anupama, ¿está claro? Yes, thank you. Okay. So we have Moldova class today, right? Sí, hoy tenemos clase de Moldova. Tomorrow, Sunday. Not is today. Saturday. Today's Maharaj, Sunday. because India and West is tomorrow. I mean, in the US will be tomorrow, but it's your today. Воскресенье в Индии. Тогда когда? Today is Sunday. Hey, so Anupama, when is Moldova class? Today. I'm What's sorry, Moldova? I thought tomorrow. Moldova is near Ukraine and Russia. So So in today. Moldova also today. Sunday also today in Moldova. Yes, it is that in India it's already Sunday, but here in the West we are still Saturday. We are delayed. Today. It's gonna be today. I'm sorry. Hare Krishna, Acharya. Okay, everyone, thank you very much. Acharya, may Okay. I ask a question? Maharaj, there's someone is asking a question. Yes, Abhishek Kshatriya. Yes. Abhishek Prabhu. Yeah. हाँ भाई, क्या बोलना? Is it wrong to have materialistic desires or ambitions along with the Krishna bhakti? I have a lot of materialistic desires and ambitions, and there are some ambitions which I cannot renounce because they are highly required. Like Do what? you think there are some things very Anyway, Krishna, so, maybe you can translate his question. Sí, entonces pregunta, Maharaj, ¿es posible que una persona desarrolle su Krishna Bhakti mientras aún tiene ambiciones materiales? Okay. So anyone in any condition can perform devotion to Krishna. Cualquier persona en cualquier condición puede ejecutar devoción a Krishna. Akarma sarva karma va moksha karma davativriti bhakti yogi yajate purushapura. Whether one is full of material desires or has no desires at all, Ya sea que una persona esté saturada de deseos materiales o no tenga ningún deseo material, de todas formas puede ejecutar devoción. okay. No obstacle at all, no harm. No hay ningún obstáculo ni tampoco hay problema. But one should fulfill those desires should not be opposed. Those desires should not be opposed to devotion. Pero esos deseos no deben ser opuestos a la devoción. For example, no sinful activity. Por ejemplo, las actividades pecaminosas. One should not desire that, no?
uno no debe desear ese tipo de cosas. But even if one has material desires, he can still worship Krishna, no problem. Pero incluso si alguien tiene deseos materiales, aún así puede adorar a Krishna, no hay problema. Krishna is so expert, like a doctor. Krishna es sumamente experto, como un cirujano. He will fulfill your desires in such a way that you'll never ask for them again. Él va a satisfacer tus deseos de una manera tal que nunca más los vas a desear de nuevo. Right? Like Rahul wanted a wife and how much he cried. Now, hopefully he's free from that desire. Dice como Rojo, o sea, como yo, quería una esposa y después lloró muchísimo y ojalá que ya no tenga ese deseo. Right? Pramila also wanted a husband. Now she got one. And how much she suffers, only she knows. No? Como Pramila, quería un esposo y ahora lo tiene y cuánto sufre, solo ella sabe. True Ekanath that. had one. He suffered, but now he wants another one. So he's going to suffer even more next time. Ekanath tuvo una, sufrió, pero ahora quiere otra, así que va a sufrir más. So Krishna is expert. He will take care of our material desires. Don't worry. Así Krishna es sumamente experto y él va a cuidar de nuestros deseos materiales también. But still, Bhagavatam says, devotee, even though they engage in sense gratification, they weep and they repent and continue their bhajan, and Krishna will gradually purify them from inside. El Bhagavatam nos dice cómo el devoto, incluso cuando se ocupa en deseos materiales, en gratificación de los sentidos, él se arrepiente, llora y Krishna purifica su corazón. I Okay. have a follow-on question, Gurudev, if you don't mind. Okay. Quickly. Sí, tengo otra pregunta. Is it, are you running short of time right now? Sort of. Okay, I will ask him then. कोई बात नहीं. Sometimes we have desires, and those are very simple desires, like not very complicated or very unnatural desires, and we ask Krishna about that. We ask Krishna to fulfill those desires or dreams, and sometimes he fulfills, sometimes he takes time. So there are some times when we feel frustrated, and sometimes we even think that he's the king of this whole universe, he has all the powers, why the hell is he not helping me? Like, if he's not helping me, like why would another person believe in him when he is not helping his own devotees? Sometimes it's very difficult, it becomes very difficult to overcome that frustration, and sometimes I even verbally argue with Krishna, like it's a kind of maybe my assumption or my imagination. Ok, dice muchas veces Krishna satisface los deseos que le presentamos y algunas veces no. Y dice, algunas veces yo cuando le pido cosas a Krishna, dice Abhishek Babu. Entonces, cuando le pido cosas a Krishna, algunas cosas sí me las da y algunas cosas se demora muchísimo y eso me causa mucha frustración, incluso el punto que llego a reclamarle a Krishna. ¿Cómo es posible que no le des cosas a tus devotos? Más o menos. If a child asks mother for a cigarette, will the mother give? Entonces dice, si un niño le pide a su mamá un cigarro, ¿la mamá se lo va a dar? And what if a child asks for milk and mother still denies it? Anyway, mother will not give cigarette, but mother will give milk. Yes. La madre no le va a dar un cigarro, mas sí le va a dar leche. So Krishna knows what's really good for us, no? Krishna conoce qué es lo que es beneficioso para nosotros. He will not give us something that may cause us more problems in the future, because he knows past, present, future. No nos va a dar algo que en el futuro va a representar un problema, puesto que conoce el pasado, el presente y el futuro. Okay. He perfectly knows what's good for us, what is not good for us. Perfectamente conoce y sabe qué es bueno para nosotros y qué es detrimental. If the patient with diabetes asks the doctor for a rasgulla, will the doctor give? Si un paciente diabético le pide al doctor un chocolate, una rasgulla, ¿el doctor se la daría?
Okay, Abhishek, so just believe Krishna giving what is good for me. Entonces, I will try. Abhishek, ten la convicción de que Krishna me da aquello que es bueno para mí. That's the difference between worship of Krishna and worship of the devas. Esa es la diferencia entre la adoración a Sri Krishna y la adoración a los devas. The devas never look whether this is good or bad for the worshipper, they just give. Los devas no consideran si esto es bueno o malo para el que les adora, nada más se los dan. Like Shiva gave so many benedictions to Ravan, but those benedictions destroyed him. Como el señor Shiva le dio tantísimas bendiciones a Ravan, pero esas bendiciones fueron su propia destrucción. But Krishna never does like that. Pero Krishna nunca hace algo así. Okay, don't worry, have faith. ¿Ok? No te preocupes y sostén tu fe. Okay, I really have to go. Thank you. Haribol. Ahora sí me tengo que ir. Muchas gracias. Haribol, thank you. Dandavat Haribol, pranam, Dandavat, Gurudev. Gurudev. Hare Krishna. Dandavat. Dandavat. Haribol, Dandavat Pranam Dandavats Maharaj. pranams. Thank you, Gurudev. Hare Krishna, Gurudev.